Hola, buenos días, ¿me escuchan? Muy bien. Antes de empezar, quiero introducirme. Mi nombre es Felipe Lérida, soy el especialista clínico de Neurovirtual. Y Neurovirtual es una empresa basada en los Estados Unidos, en Fort Lauderdale, y especializamos en equipos de electrocefalografía y polisomnografía. Antes de empezar, quiero pedir disculpas, aunque mi papá es dominicano, el español es mi segundo idioma, entonces si hago algún fallo de pronunciación o ortografía en la presentación, me disculpan, ¿ok? Muy bien. Bueno, entonces esa presentación es sobre los conceptos básicos y parámetros técnicos de electrocefalografía, ¿ok? Entonces la idea es resumir todos esos puntos en una manera interactiva y simplificada. Bueno, antes de comenzar, quiero empezar por el origen de la electrocefalografía. Me imagino que ya todos tienen una idea. Fue fundado en los inicios de 1929, donde el doctor Hans Berger en Alemania fue uno de los primeros que registró actividad cerebral en animales y en seres humanos. El EEG nos ofrece un panorama general sobre la actividad neuronal y cerebral del paciente y es prácticamente el gold standard a nivel mundial para poder ver la fisiología del cerebro no invasiva. Es muy importante mantener en mente que las actividades cerebrales son muy pequeñas en tamaño y por eso necesitamos equipos especializados para la detección de esas señales. Y esos equipos se llaman electrocefalógrafos, que son amplificadores digitales que registran esa señal y nos presentan esos hallazgos en la pantalla de una computadora. Y sobre eso vamos a hablar un poquito más en detalle el día de hoy. Muy bien, bueno, el propósito de un examen de EEG, también llamado electrocefalografía, es prácticamente para diagnosticar y manejar trastornos de epilepsia y otro tipo de trastornos convulsivos. ¿Okay? Nos ayuda en el diagnóstico de diferentes tipos de enfermedades cerebrales, como podemos ver aquí varios ejemplos, y también puede ser utilizada para controlar la actividad cerebral durante cirugía o para determinar muerte cerebral, que son algunos puntos que vamos a hablar durante el transcurso del día de hoy. Muy bien, entonces los hallazgos de EEG, ¿para qué hacemos un EEG? Bueno, como mencionamos, nos permite ver la fisiología del cerebro del paciente y eso es muy importante para poder clasificar trastornos de epilepsia y trastornos convulsivos. También para poder seleccionar medicamentos anticonvulsivos para los pacientes que sufren de esos trastornos. Y al mismo tiempo poder reconocer lesiones epileptogénicas, ya sean focales, lateralizadas o especialmente para contemplar cirugía, que ya sería otro nivel. Es muy importante mantener en mente que un paciente diagnosticado con trastornos de epilepsia generalmente es por descargas cerebrales. El cerebro es muy interesante, es un órgano que todavía estamos desarrollando muchas investigaciones para poder entenderlo al 100%. Todavía no hay mucho conocimiento, conocemos solamente una fracción del potencial del cerebro y el cerebro es un órgano que sigue siempre evolucionando. Entonces, no basta solamente poder tratar al paciente el día de hoy con cierto medicamento, porque el cerebro sigue cambiando siempre los químicos, entonces es prácticamente un servicio por vida para esos pacientes que sufren de ese tipo de trastornos, ya que la epilepsia desafortunadamente no tiene una cura al 100%. Muy bien, entonces lo que estamos grabando al grano es prácticamente ondas cerebrales. ¿Okay? Vamos a hablar de cómo se hace, cómo se graba y los conceptos básicos. Pero antes de eso quiero hablar un poquito sobre esa señal. ¿Okay? Cuando hablamos de ondas de electrocefalografía, hay varios puntos
que nos muestra la morfología de esa onda. Dos puntos que quiero señalizar muy rápidamente es la amplitud y las bandas de frecuencia. ¿Okay? Aquí podemos ver un resumen muy básico. La amplitud es prácticamente el tamaño de esa onda que estamos viendo en la pantalla. Vamos a hablar sobre amplitud en unos minutos más detalladamente. Pero por ahora vamos a tener en mente que el rango de esa amplitud puede ser de 2 microvoltios, generalmente en muerte cerebral, donde no tenemos mucha actividad, y puede sobrepasar varios cientos de microvoltios, ¿okay? Durante crisis y diferentes tipos de fenómenos que vamos a hablar durante el transcurso del día de hoy. Cuando hablamos sobre la frecuencia de electrocefalografía, estamos hablando sobre ciclos por segundo, básicamente la velocidad de esa onda por segundo. ¿Okay? Y esa velocidad que se mide en ciclos por segundo se divide en distintas bandas de frecuencia, que vamos a hablar un poquito sobre ellas. Las que nos interesan a nosotros son las 4 que tenemos en la pantalla ahorita mismo, empezando por delta, que es generalmente onda lenta por abajo de los 4 ciclos por segundo, 4 Hz, y es generalmente un fenómeno normal durante etapa de sueño profundo, ya sea sueño N3 o N4, que ahora es ambos N3 y N4 o REM. Muy bien. Aparte de eso tenemos la banda de frecuencia teta, que tiene un rango de frecuencia entre 4 y 8 Hz. Es normal en neonatos, en niños, y puede también suceder en adultos durante somnolencia o sueño. ¿Okay? Alfa generalmente es velocidad rápida de 8 a 14 Hz. Mayormente por debajo de los 50 microvoltios, y es normal durante estado de relajamiento con los ojos cerrados. ¿Okay? Y beta ya es actividad rápida de 14 a 30 Hz, y normalmente es normal en adultos durante procesamiento intenso, como si están pensando en algo o en un estado de tensión. Es muy importante cuando hablamos de las bandas de frecuencia, es mantener en mente que aunque esas bases de frecuencias pueden ser normales, todo depende de la etapa del estado del paciente. ¿Okay? Porque ya prácticamente he dicho que las 3 bandas son normales en cierta población, ya sean neonatos, niños o adultos, pero es muy importante mantener en mente que delta en un adulto despierto es abnormal. ¿Okay? Eso puede ser generado por el paciente, puede ser artefacto, puede ser varias cosas. Y luego en otras presentaciones vamos a hablar sobre artefactos y corrección de esos mismos. Pero lo más importante que quiero mencionar, aunque quiero especificar las características técnicas de las bandas de frecuencia, lo que quiero resaltar es que no hace falta memorizar 100% el rango de la frecuencia, pero es muy importante mantener una visión mentalmente de cómo se visualiza esas bandas de frecuencia, en qué región son normales y bajo qué estados son normales para esos pacientes, ya sean neonatos, niños o adultos. Muy bien, aquí podemos ver un ejemplo, las imágenes de las bandas de frecuencia, y podemos ver, empezando por alfa, que es la frecuencia que vemos muy normal en pacientes adultos con los ojos cerrados. Es un rango de 8 a 13 Hz, bastante actividad rápida. Beta, que es más rápida aún, podemos ver actividad rápida. Teta y delta, ya podemos ver cómo la actividad es mucho más lenta. ¿Okay? Muy bien. Bueno, quiero continuar hablando sobre los componentes de los equipos de electrocefalografía digitales. ¿Okay? Existen equipos también analógicos que ya hoy en día ya suelen no usarse, pero por el día de hoy vamos a hablar un poquito en detalle sobre los equipos digitales. Hay varios componentes muy importantes que quiero resaltar. El primero son los electrodos, segundo amplificador, tercero filtros y cuarto la unidad de grabación, prácticamente la computadora y el monitor.
En esta imagen podemos ver prácticamente el procedimiento de la información, cómo fluye desde la cabeza del paciente a través de los electrodos, el cabezal del equipo, el amplificador. Generalmente el equipo tiene su cabezal o puede ser ambas funciones integradas en un mismo equipo, es decir, el cabezal está integrado al amplificador y ese amplificador se conecta a la computadora que se conecta a un monitor para visualizar las ondas. El equipo se puede conectar a través de cable red o USB. Hay diferentes modelos de equipos en el mercado con diferentes tipos de comunicación, pero generalmente el procedimiento es el mismo, desde la cabeza del paciente a la pantalla. Muy bien, aquí tenemos otra imagen de un sistema digital. Aquí nos habla un poquito más en la parte técnica, en lo que está pasando en la parte interna del equipo. Okay, ahí podemos ver el cabezal, donde se conectan los electrodos. Y algo muy importante que voy a hablar en unos minutos es sobre las entradas de los canales. Como podemos ver aquí, tenemos canal 1 y canal N, y podemos ver referencia y tierra. Todos los equipos digitales son equipos que utilizan una tecnología que es rechazo común, modo de rechazo común. Quiere decir que todas las frecuencias que son comunes entre dos entradas son eliminadas. Voy a hablar un poquito más sobre eso. Prácticamente la idea es para poder eliminar diferentes tipos de ruidos que pueden suceder en el ambiente o desde el paciente. ¿Okay? Lo que hace el equipo es que toma el canal 1, que es un canal activo, parte de electrocefalografía, y luego vamos a hablar sobre el 1020, y lo compara con un canal de referencia para procesar ese modo de rechazo común, y luego convierte esa información de analógica a digital, ¿okay? Que es lo que estamos viendo en esta imagen. Vemos el cabezal, canal 1, la referencia con su tierra, los filtros se aplican, el multiplexer y el convertor de analógico a digital permite que se visualice en una pantalla de computadora. La ventaja de tener ese tipo de tecnología para equipos digitales es que nos permite referenciar después de la grabación. Entonces el técnico puede grabar con un montaje y luego vamos a hablar sobre montajes y derivaciones. Y luego de la grabación el médico o cualquier persona que está interpretando el estudio puede cambiar ese montaje. En los tiempos de antes, en los equipos de papel no se podía, ya cuando se grababa en papel ya estaba fijo y no podíamos cambiar esa referencia, pero hoy en día, gracias a la tecnología digital, podemos hacer esos cambios y luego vamos a hablar sobre eso durante las presentaciones. Muy bien, aquí tenemos un resumen muy básico de los parámetros de un electrocefalógrafo digital. Tenemos los canales del 1020 en un montaje doble banana, incluyendo el canal de electrocardiograma y el canal de fotoestimulación, y luego vamos a hablar más en detalle sobre todos esos parámetros. Muy bien, antes de continuar quiero hablar sobre los electrodos, ya que es un punto fundamental para poder realizar el estudio. ¿Okay? Los electrodos se conectan directamente al paciente y suelen variar de diferentes materiales. El más común es el oro, plateado en oro, o también existen en plata. Y se conectan generalmente al paciente utilizando una solución conductiva, ya sea un gel o pasta. ¿Okay? Hay diferentes tipos de electrodos y depende del tipo de estudio que estamos haciendo. Generalmente utilizamos electrodos de copa de superficie, pero también tenemos electrodos de aguja que son generalmente utilizados para electromiografía y conducciones de nervio, pero también puede ser utilizado para estudios de electrocefalografía, investigaciones en animales. Es muy común utilizar electrodos de aguja, y también existen los electrodos de superficie plana que también se pueden utilizar. Generalmente son un poquito más caros y las señales generalmente puede ser mejor,
pero el Gold Standard es el de copa en oro. Muy bien. Quiero dar un resumen sobre la colocación de electrodos del sistema 1020. Luego tengo una presentación que entra en detalle sobre estos puntos, entonces no me quiero enfocar mucho ahorita mismo en la parte de 1020, pero luego vamos a hablar sobre esos temas y vamos a conectar a un paciente en vivo para que puedan ver la conexión directa. El sistema 1020 es el Gold Standard a nivel mundial para electroencefalografía. Es un sistema que fue establecido en 1958 por un panel mundial que se juntó para poder encontrar un sistema que se pueda utilizar para la colocación de los electrodos a nivel mundial para cualquier población de adultos. Entonces, el sistema funciona de una manera de porcentajes, utilizando el 10 y 20% de distancia entre los puntos de referencia. Entonces, por eso se llama el sistema 1020. Generalmente incorpora 21 electros, pero también se pueden agregar más en el caso de electrocardiograma, también movimientos de los ojos o también mentón o tono muscular para monitorear bruxismo o cualquier otro tipo de movimiento. Y a la mano derecha podemos ver una imagen del sistema 1020 y todos los puntos que se miden y donde se colocan electrodos. Y podemos ver que el lado izquierdo, el hemisférico izquierdo, son números impares y el hemisférico derecho números pares. Y en unos minutos vamos a hablar un poquito más sobre eso. ¿Okay? Podemos ver en el sistema 1020 que tenemos para cada sitio letras y números, que es muy importante mantener en mente que las letras significan lóbulos específicos o áreas de referencia en la cabeza del paciente. Que en el caso de FP1, FP2, generalmente es el lado frontopolar y luego el lóbulo frontal. Y podemos ver a la mano izquierda todos los lóbulos, incluyendo frontopolar, frontal, temporal, central, parietal, occipital. Y en los casos de A1 o A2, que no son lóbulos, pero son puntos de referencia, son los puntos auriculares, que vamos a hablar un poquito más en detalle durante la presentación del 1020. Como mencioné hace unos segundos, números pares es lado derecho y números impares lado izquierdo de la cabeza. Y los puntos que tienen Z como FZ, CZ, PZ y también FPZ y OZ que no están en la imagen porque no se conectan electrodos, pero sí son puntos de referencia. Eso es la línea media, que es el punto cero de la cabeza. Entonces, por eso la Z es prácticamente punto cero. ¿Okay? Y luego el canal de electrocardiograma también se puede utilizar, que ustedes pueden decidir qué tipo de conexión de electrodo quieren para electrocardiograma. Aquí tenemos una imagen muy básica sobre los diferentes lóbulos de la cabeza. Está en inglés, pero prácticamente nos explica un poquito sobre el funcionamiento, es muy básico, y para cada lóbulo. Entonces, el lóbulo frontal generalmente ejecuta funciones de pensamiento, procesamiento de información, emoción. Luego tenemos también incorporando por esa parte movimiento, sensación. El lóbulo parietal nos ayuda en percepción, lóbulo occipital en la parte de visión. Por eso que cuando cerramos los ojos vemos alfa en la parte occipital. Luego vamos a hablar sobre eso. Y en el lóbulo temporal, que es en la parte de lenguaje, procesamiento de información y memoria también. Muy bien. Cuando hablamos del sistema de colocación internacional, hay que mantener en mente que existen dos sistemas. El que utilizamos para electroencefalografía clínico, para rutina y monitoreo de largo plazo, long-term monitoring, es el 1020, que incorpora un total de 21 canales. Pero existe también el sistema 1010, que tiene un total de 64 canales.
Ese sistema es más utilizado para investigaciones y también en casos críticos se le pueden tomar canales específicos e incorporar al sistema 1020 sea necesario para el paciente. Aquí tenemos una imagen de los dos sistemas. Como podemos ver, el 1010 obviamente tiene más del doble de las entradas. No es algo que podemos llamar práctico para un estudio de electroencefalografía de media hora, pero hay que mantener en mente que esos puntos existen y pueden ser necesarios en cualquier tipo de estudio, ya sea electroencefalografía rutina o de monitoreo extendido, invasivo o no invasivo. Muy bien. Aparte de eso, quiero hablar sobre los amplificadores. Ya hablé un poquito sobre el rechazo común y cómo funciona. Quiero hablar un poquito sobre los amplificadores. Todos los amplificadores digitales son considerados amplificadores diferenciales. ¿Okay? ¿Por qué diferenciales? Porque procesan el rechazo común. ¿Okay? Y aquí podemos ver un ejemplo de 5 canales activos. Podemos ver la señal de cada canal y podemos ver input 1, input 2, que son los electrodos, y luego podemos ver un canal. ¿Okay? Input 1 significa entrada 1, input 2 significa entrada 2. ¿Okay? Cada entrada es considerado una derivación. ¿Okay? Entonces, en este caso tenemos 2 entradas, que es una derivación. Hay diferentes tipos de derivaciones y diferentes tipos de montajes. En unos minutos voy a hablar sobre los montajes, pero quiero especificar de nuevo, lo que hace el equipo es toma los canales activos del 1020 y los comparan con el canal de referencia, que generalmente puede ser A1, A2 o CZ, y elimina lo que es común de los dos canales. Generalmente elimina ruido de alterna de 60 Hz o artefacto muscular o ruido ambiental, lo que sea. ¿Okay? Cuando hablamos de derivaciones, hay que mantener en mente que una lista de derivaciones es lo que llamamos un montaje. ¿Okay? Aquí tenemos un ejemplo de 3 derivaciones en 2 tipos de montaje. Tenemos lo que llamamos un montaje referencial y un montaje bipolar. ¿Okay? Hay diferentes tipos de montajes referenciales y diferentes tipos de montajes bipolares. Lo más importante es entender el concepto de qué es lo que determina un montaje referencial y un montaje bipolar y para qué nos sirve esos diferentes tipos de montajes. El primero es un montaje referencial. Como podemos ver aquí, estamos referenciando un canal activo que es FP1. Es canal activo porque nos está dando un canal de electroencefalografía que está midiendo en un lóbulo del cerebro. Está referenciado a A2, ¿okay? Que es un punto de referencia donde hay actividad muerta, que es el lóbulo de la oreja. No debemos tener actividad ahí. Normalmente podríamos tener artefactos, pero generalmente es actividad muerta, y estamos comparando la diferencia entre esos 2 canales, un canal activo y un canal muerto de referencia, y nos da la diferencia entre esos 2 canales, eliminando lo que es común, ya sea artefacto, algún ruido de electrocardiograma o cualquier otro tipo de ruido. ¿Okay? El concepto es el mismo para las otras 2 derivaciones, F3A2, C3A2. ¿Para qué nos sirven ese tipo de montaje? Bueno, para poder identificar la información específica para un cierto canal y no comparar canales cerca del sistema 1020. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, en el caso de fases de sueño, queremos ver, en ejemplo, si el paciente está despierto, dormido o entrando en fase de sueño. La manera más fácil de poder ver esa información es a través de un montaje referencial, porque estamos comparando una área muerta a una área de actividad cerebral.
Las fases de sueño se destacan muy claramente a través de los lóbulos. Generalmente empezando por la parte occipital, cuando el paciente cierra los ojos y todavía está despierto, podemos ver alfa. Entonces, queremos comparar O1 o O2 con una área muerta. No queremos comparar A1 con A2, porque si hay alfa entre los dos, ¿qué sucede? Se elimina lo común. ¿Okay? Si queremos ver una frecuencia específica, como alfa o delta, o usos de sueño, o fenómenos normales durante fases de sueño, los montajes referenciales son muy importantes porque nos permiten ver la frecuencia específica para ese lóbulo sin eliminar frecuencias que son comunes, ¿okay? Que puede pasar en un montaje bipolar. ¿Okay? Por el ejemplo, de un montaje bipolar generalmente estamos monitorizando dos canales, dos entradas activas, ¿okay? Canales de electroencefalografía que estamos registrando actividad cerebral. ¿Okay? En el caso de este montaje tenemos aquí, por ejemplo, vamos a decir, aquí tenemos, vamos a dar dos ejemplos, FP1 y O1, o FP1, F7, vamos a decir, un montaje bipolar. En ese caso, un montaje bipolar es muy interesante y muy importante cuando queremos aislar actividad para una cierta región del paciente. Por ejemplo, si queremos ver de dónde inicia inicialmente una espiga o una actividad cerebral para poder identificar exactamente esa espiga. Entonces, para poder comparar electrodos cerca a otros electrodos, podemos visualizar esa información. Entonces, la ventaja, como mencioné antes, es que equipos digitales nos permiten el beneficio de poder cambiar montajes a cualquier punto del estudio. Si estamos grabando en un montaje y después queremos ver si el paciente está despierto o dormido, podemos cambiar a un montaje referencial. O si queremos aislar un lóbulo, podemos cambiar a un montaje referencial. Si tenemos la sospecha de alguna descarga o algún fenómeno que queremos ver o identificar la origen específica de qué punto, entonces podemos cambiar a un montaje bipolar. ¿Okay? Mantengan en mente que existen muchos ejemplos de montajes referenciales y bipolares y varía mucho en la organización de esas derivaciones. Pueden en algunos casos empezar con el lado izquierdo o por el lado derecho, también aplicar colores, dependiendo del estilo y lo que prefiera el médico que está interpretando esa información. ¿Okay? Eso es un resumen básico en los montajes y los diferentes tipos de montajes. Continuando con los filtros, ¿okay? Luego voy a hablar sobre los diferentes tipos de filtros que existen. Ahorita mismo quiero hablar sobre los filtros digitales, ¿okay? Que son muy importantes durante el registro de electroencefalografía. ¿Okay? Los filtros prácticamente hacen lo que dice el nombre, filtran la señal. Que generalmente filtrar puede ser considerado algo malo porque no queremos filtrar actividad, pero lo que sucede es que la actividad cerebral es un rango muy pequeño en el espectro de actividad electrónica. Entonces, generalmente estamos utilizando filtros de 1 Hz a 70 Hz. Y la actividad normal del paciente que queremos identificar generalmente está entre 1 Hz y 35 Hz. Hertz, de nuevo, es ciclos por segundo. ¿Okay? Voy a hablar sobre 3 tipos de filtros comunes utilizados en todos los equipos de electroencefalografía hoy en día. El primer es filtro de baja frecuencia, el segundo filtro de alta frecuencia y el tercero es filtro de 60 Hz o filtro notch o filtro de alterna. ¿Okay? El filtro de baja frecuencia es muy importante porque nos filtra información que no nos interesa durante el estudio. También se conoce como el filtro pasa alta. Se llama pasa alta porque permite toda la actividad por encima de ese filtro pasar a la pantalla prácticamente.
¿Ok? ¿Por qué no queremos ver actividad lenta por debajo de 1 Hz? Bueno, hay algunos artefactos que nos esconden la actividad cerebral que queremos ver. Por ejemplo, artefactos de sudor o diferentes tipos de artefactos que no nos van a permitir ver la actividad que queremos ver en la pantalla. Luego vamos a hablar un poquito sobre ese tipo de artefacto y cómo se ve ese tipo de frecuencia. ¿Okay? Este filtro se utiliza mucho para eliminar actividad lenta, como acabo de mencionar, que puede ser actividad respiratoria o electrocardiograma o cualquier otro tipo de fenómeno. Luego vamos a hablar sobre eso en un poquito más de detalle. Pero lo más importante para mantener en mente sobre el filtro de baja frecuencia es que nos elimina ciertos valores por debajo del valor que tenemos puesto en el sistema. La ventaja de equipos digitales es que el filtro bajo se puede modificar a cualquier momento, antes del estudio, durante y después. ¿Okay? En equipos digitales generalmente el filtro más bajo que registramos es 0.01 Hz de frecuencia. ¿Okay? Luego el segundo filtro es de alta frecuencia y se conoce también como el filtro de pasa baja, ¿okay? Porque nos permite toda la frecuencia por debajo de ese número pasar en la pantalla. Pensaba que uno de estos era pointer, no hay un Eh, pointer. Generalmente, como mencioné hace unos minutos, el filtro común para electroencefalografía es de 70 Hz, pero la información que estamos viendo, que queremos ver en pacientes normales, es de 35 Hz. Entonces, en algunos casos se puede bajar ese filtro a 35 Hz si hay diferentes tipos de artefactos, ya sea ruido de alterna, que luego vamos a hablar un poquito sobre eso. Pero generalmente se utiliza para eliminar artefactos que no nos interesa visualizar durante el transcurso del estudio. Dame un vaso de esto, ¿Okay? porfa. Para eso también existe el filtro notch de 60 Hz. Ay, sí, ¿Okay? yo lo voy a necesitar. El filtro Hertz, Gracias y disculpe que la se molestia. conoce como el filtro notch, prácticamente lo que hace es que elimina frecuencia de 60 Hz. ¿Okay? ¿Qué es frecuencia de 60 Hz? Es actividad muy rápida. Puede ser causado por el paciente, ya sea tono muscular del paciente, luego vamos a hablar sobre eso en la presentación de artefactos, o puede ser causado por el ambiente de laboratorio, ya puede ser artefacto ambiental, ruido de alterna a través de la toma de corriente o un número de diferentes tipos de elementos que nos pueden Por ahí no hay causar otra caja, yo creo que hay artefactos otra de caja. 60 Hz. Y ¿Okay? pon más de los- Luego vamos a hablar sobre cómo eliminar esos artefactos. El filtro es un rango muy específico, 60 Hz. En el mundo perfecto eso sería suficiente para eliminar yo tengo todo otra tipo de interferencia alterna. El problema es que en el mundo clínico los artefactos no siempre son de 60 Hz, puede ser menos, puede ser en un rango de 50 a 60 Hz o de 50 hasta 70 Hz, que el filtro notch no eliminaría. Entonces, por eso también utilizamos el filtro de pasa baja, el filtro de frecuencia alta, para poder eliminar cualquier artefacto de ruido alterna o artefacto de frecuencia rápida durante el estudio. Muy bien, esos son los tres tipos de filtros digitales que manipulamos durante el estudio de electroencefalografía. Y gracias a los equipos digitales se pueden manipular a cualquier tiempo del estudio, ya sea antes, durante o después. Ahora, existen dos tipos de filtros. Existe el filtro analógico y el filtro digital. ¿Okay? El filtro analógico es una pieza ya integrada al equipo. ¿Okay? Generalmente esos equipos digitales cuentan con filtros internos para eliminar frecuencias que pasan ya de ciertos niveles que nunca vamos a querer interpretar en la parte clínica. Por ejemplo, los equipos generalmente tienen filtros internos que eliminan cualquier tipo de frecuencia por debajo de los 2000 Hz. Algunos pueden ir un poquito más por debajo, algunos más por encima. Pero esos son filtros internos que nos permiten eliminar actividad que pasa muy por encima de la frecuencia
clínica que queremos evaluar en la parte de electroencefalografía. ¿Okay? Esos filtros generalmente no pueden ser modificados, son manipulados internamente en los equipos. Generalmente para estudios clínicos no son muy relevantes, ya que todos los equipos digitales de electroencefalografía cumplen con las recomendaciones mínimas de las academias a nivel mundial de cuál es el filtro analógico mínimo que puede tener un equipo digital. Ahora, en la parte de investigaciones, es muy importante mantener en mente si estamos haciendo diferentes tipos de investigaciones donde tenemos que pasar ese rango de frecuencia para investigaciones. Pero en el caso de las presentaciones de hoy, que nos estamos enfocando en la parte clínica, no nos vamos a preocupar mucho en eso, pero solamente quiero que tengan en mente que existen dos tipos de filtros de señal. Uno analógico, está fijo en el equipo, y el digital. ¿Okay? Ahora quiero hablar un poquito sobre la visualización de esas señales de electroencefalografía. Esos son conceptos muy básicos y no voy a entrar en mucho detalle, pero solamente quiero repasar esos para que tengan una idea. Lo primero es la polaridad de la señal. ¿Okay? La polaridad de la señal prácticamente significa de qué lado está apuntando la señal, ya sea hacia arriba o hacia abajo. ¿Okay? Y podemos ver en esta imagen que la onda apuntando hacia arriba tiene polaridad negativa y la onda apuntando hacia abajo tiene una polaridad positiva. ¿Okay? Aquí podemos ver qué distingue esa diferencia. Es muy importante cuando hablamos de derivaciones mantener en mente que una derivación con FP1, F3 y una derivación con F3, FP1, aunque sean las dos canales iguales, no se va a mostrar exactamente igual en la pantalla. ¿Por qué? Porque el canal cada derivación tiene un canal activo y un canal de referencia, ¿okay? Que es la primera entrada y la segunda entrada. Aunque sean los mismos canales, a invertir eso cambia cómo estamos considerando esos canales, y eso nos va a afectar la polaridad, como podemos ver aquí. ¿Okay? Entonces es muy importante mantener eso en mente. Ahora, los equipos digitales nos permiten cambiar la polaridad independientemente. Entonces, si queremos, por ejemplo, solamente visualizar la polaridad inversa, lo podemos hacer también manualmente a través del software. Muy bien. Otro concepto básico es la amplitud, que prácticamente nos considera el tamaño de esa onda. ¿Okay? Y la amplitud se mide en microvoltios. ¿Okay? Esa es una respuesta a la señal que se está recibiendo del paciente. ¿Okay? Hay otros tipos de conceptos que vamos a hablar también, por ejemplo, en sensibilidad, que es cómo medimos esa respuesta, pero la amplitud no cambia. Como podemos ver aquí tenemos la punta más alta y la punta del inicio del estudio, y eso generalmente se utiliza para calcular la amplitud de esa onda, en este caso 40 microvoltios. ¿Okay? Aquí podemos ver la matemática, que es microvoltios dividido por milímetro, dividido por milímetros. ¿Okay? Muy bien. Sensibilidad es una herramienta que nos permite también ajustar ese cálculo y nos va a cambiar cómo se ve esa onda en la pantalla, sea más grande o más chiquita. Pero es muy importante mantener en mente que aunque uno cambie la sensibilidad, no estamos cambiando la amplitud, solamente estamos cambiando cómo se visualiza en la pantalla. ¿Okay? Muy bien. Ahora, quiero hablar un poquito sobre los tipos de grabaciones de electroencefalografía, y los dos que quiero resaltar ahorita mismo es electroencefalografía rutina, que es el que nos vamos a enfocar más el día de hoy, aproximadamente, generalmente 30 minutos. Como podemos ver a la izquierda tenemos nuestro carro móvil que tiene el equipo con su cámara. El video es opcional en estudios de rutina, ya que generalmente son estudios muy cortos.
pero se puede integrar. Es muy importante mantener en mente que el técnico son los ojos y los oídos del médico que está haciendo la interpretación. El video ayuda mucho en que el paciente, el video ayuda mucho que el doctor pueda ver lo que está haciendo el paciente durante el estudio, pero en caso de que no tengan video no hay problema. Generalmente el técnico debe documentar cualquier tipo de fenómeno que haga el paciente durante esos 30 minutos. Ya durante monitorización de largo plazo, que puede ser de 24 horas o menos, en algunos casos se puede considerar más de 1 hora, monitorización de largo plazo, o en 24 horas o más allá. En esos instantes el video es muy importante porque el técnico desafortunadamente no va a poder estar con el paciente durante las 24 horas, aunque puede ser que esté monitorizando, puede ser que por algunos minutos no esté al frente de la pantalla, o puede ser que sucedan diferentes fenómenos que son muy importantes de resaltar en el video. Entonces, por eso existen opciones que nos permiten incorporar audio y video con el estudio de electroencefalografía. Muy bien. Bueno, quiero hablar un poquito sobre los conceptos de cómo realizar un estudio y para qué se utilizan. El primero es chequeo de impedancias. Imagino que todos tenemos una idea básica de qué es lo que es comprobación de impedancias. Prácticamente lo que estamos haciendo es midiendo la resistencia de corriente entre 2 puntos. ¿Okay? Esos 2 puntos son electrodos. ¿Okay? La mayoría de los equipos tiene su entrada de polo tierra, su referencia y todos los canales del 10-20. ¿Okay? La mayoría de nosotros no mantenemos el concepto que el polo tierra es utilizado no solamente para la protección del paciente durante alguna descarga electrónica, pero también durante la medición de impedancias. ¿Okay? ¿Cómo funciona el proceso en un paciente? Bueno, todos los electrodos que están conectados al paciente para la monitorización de electroencefalografía son canales exploratorios, canales activos. La entrada de polo tierra nos ayuda a verificar si todos esos canales están recibiendo una actividad electrónica. La mejor manera de saber si estamos recibiendo una señal electrónica, ya que las ondas cerebrales son descargas electrónicas, es emitir una señal muy pequeña al paciente y medir esa resistencia a través de esos electrodos. ¿Okay? Y esa resistencia se mide en kiloohms. ¿Okay? El rango recomendado por las academias de neurología a nivel mundial generalmente es entre 5 y 10 kiloohms. ¿Okay? Ahora, si está por debajo de los 5 o por encima de los 10 kiloohms, no quiere decir que van a tener una señal mala de electroencefalografía, ya que es una medición relativa porque no está comprobando directamente la señal cerebral del paciente. Lo que está midiendo es la señal que está emitiendo ese polo tierra. ¿Okay? Quiere decir que si ese polo tierra no lo están conectando, las impedancias van a estar muy elevadas. Si hay ruido alterna o ruido ambiental, esas impedancias pueden estar por encima independientemente de cómo se van a ver esas señales. Entonces, en esta imagen aquí tenemos el chequeo de impedancia. La mayoría de los equipos nos permite ver el valor numérico en kiloohms visualmente y también nos permite ver diferentes rangos. Por ejemplo, en este caso tenemos 3 caritas, una carita feliz, una carita neutral y una carita triste, verde, amarillo y rojo. ¿Okay? Esos rangos se pueden configurar, el usuario puede decir, bueno, yo quiero que verde sea por debajo de 5, neutral entre 10 y 15 o por debajo de 10 y 5 y por encima de los 15 que sea rojo. Pero al mismo tiempo también podemos observar ese valor numérico para poder ver exactamente dónde están los valores, porque es muy importante mantener en mente que no solamente queremos un rango por debajo de los 10 kiloohms, también queremos que los canales
del 1020 completo estén lo más cercano posible en términos de kiloohms. Entonces, por ejemplo, si la mayoría de los canales están en nivel de impedancia por debajo de 1 kiloohms y hay algunos canales que están por encima de los 5 kiloohms, eso nos puede afectar la señal que se va a mostrar. No quiere decir que nos va a afectar, pero también puede afectar aunque esté por debajo de los 10 kiloohms. ¿Okay? Entonces es muy importante mantener en mente que el chequeo de impedancia no nos está diciendo si la señal de electroencefalografía está buena o está mala. Solamente nos está midiendo esa señal que está emitiendo el canal de polo tierra para medir la resistencia en kiloohms. ¿Okay? Muy importante mantener esto en mente. Muy bien. Generalmente, antes de continuar con la calibración, quiero mencionar que el chequeo de impedancia se hace la mayor de las veces al inicio del estudio después de colocar los electrodos. ¿Por qué? Porque al colocar los electrodos queremos verificar, por ejemplo, por lo menos un nivel de impedancia recomendado para el inicio de ese estudio. Pero también se puede hacer durante el transcurso del estudio o al final del estudio. Si las impedancias están bien, el estudio se ve bien y durante el transcurso del estudio el paciente hace algún movimiento o inmediatamente se empieza a ver artefactos de electroencefalografía que no estaban ahí antes, es recomendado ejecutar el chequeo de impedancia para poder identificar rápidamente si algún canal se ha soltado o desconectado, si hay algún problema con el nivel de impedancia. Muy bien. El segundo protocolo muy importante es la calibración mecánica. ¿Okay? La calibración mecánica es un protocolo que viene desde hace mucho tiempo, cuando primero se inventó los equipos analógicos de electroencefalografía. La calibración es un protocolo que nos está prácticamente midiendo una respuesta a todos los canales del amplificador. ¿Okay? Esa señal no la está generando el paciente, no la está generando el polo tierra, la está generando el amplificador directamente. Está enviando generalmente una señal de 50 microvoltios positiva y negativa a través de todos los canales del amplificador para verificar que cada canal está recibiendo esa señal exactamente de la misma manera. Ya que si no la está recibiendo de la misma manera y se ve una diferencia en algún canal, eso obviamente nos va a afectar la señal del paciente cuando estemos recibiendo actividad cerebral del paciente. ¿Okay? Entonces es muy importante mantener eso en mente. Y aquí tenemos un ejemplo de la calibración mecánica. ¿Okay? Como podemos ver, empezamos con una respuesta negativa. La señal tiene un pico de 50 microvoltios, llega a la línea de base y luego otra señal positiva de 50 microvoltios llega de nuevo a la línea de base y repite ese proceso. La idea es que todos los canales estén exactamente de la misma polaridad, ¿okay? Y al mismo tiempo. Si alguno está adelantado o atrasado, eso obviamente nos puede afectar la señal que vamos a recibir del paciente y pueda afectar el diagnóstico del estudio que estamos realizando. ¿Okay? Hoy en día ese protocolo todavía es recomendado realizar al inicio del estudio y en algunos centros también al final del estudio, pero no es tan importante hoy en día como era antes en los equipos analógicos, porque los equipos analógicos eran equipos que no se grababan a computadora, se grababan a papel a través de bolígrafos, plumas, y era muy importante ajustar esas plumas antes de iniciar el estudio en caso de que se acabara la tinta o alguna de esas plumas estuviera fuera de base físicamente. Gracias a Dios ya hoy en día no tenemos que preocuparnos por eso y es muy rara la vez que se dañe un amplificador interno en equipo digital, ya que la vida útil de esos equipos generalmente es por encima de los 10 años. ¿Okay? Pero es muy importante mantener en mente para qué se utiliza la calibración mecánica. ¿Okay? Muy bien.
Aparte de eso tenemos la calibración biológica. ¿Okay? Hay diferentes tipos de calibración biológica. ¿Okay? Cuando hablamos de calibración biológica para electrocefalografía, lo que estamos haciendo es prácticamente comprobando los settings de la pantalla y el software, ¿okay? Utilizando canales fisiológicos ya del paciente. ¿Okay? Y en este caso, aquí podemos ver una calibración biológica. Prácticamente es el mismo canal, en este caso una derivación bipolar entre dos canales activos, FP1 o 1 en cada canal. ¿Okay? La idea es, queremos que todos esos canales se vean exactamente igual durante la página completa. ¿Por qué? Porque es la misma derivación. ¿Okay? Si hay algún tipo de cambio, eso puede afectar también la interpretación y no queremos que eso suceda durante el estudio. Ahora, también existen otros tipos de calibración biológicas que son utilizadas más bien durante estudios de sueño. La calibración biológica utilizada, que no vamos a hablar mucho sobre eso en este tema, ya que el curso de hoy es más enfocado en la parte de electrocefalografía, pero la calibración biológica de estudios de sueño es pedir al paciente que haga algo y grabar esa respuesta en el estudio, ya sea cerrar los ojos, abrir los ojos, mirar hacia arriba o hacia la izquierda, hacia abajo, hacia la derecha, mover los brazos o lo que sea. Generalmente esos son también considerados calibraciones biológicas. ¿Okay? Pero la diferencia en ese caso es que no estamos calibrando cómo se ve la pantalla. Estamos calibrando si el sensor está funcionando. ¿Okay? En algunos casos de electrocefalografía podríamos incorporar calibración biológica similar a la que utilizamos para estudios de sueño. Un ejemplo es si estamos utilizando bandas respiratorias. En el caso de estudios a veces en neonatales podríamos incorporar ya sea bandas respiratorias o electrodos intercostales para monitorizar la respiración del paciente. En ese caso se le daría al paciente al inicio del estudio la solicitación de que intente respirar profundamente hacia adentro y hacia afuera para grabar esa respuesta y poder documentar cómo se ve esa respuesta en ese paciente, ya que puede ser que se vea distinta en cada paciente. Eso es una calibración biológica, pero en ese caso lo que estamos calibrando es el sensor o el electrodo que hemos colocado en el paciente. Muy bien. Bueno, hemos hablado sobre varios conceptos básicos y ahora quiero hablar sobre el procedimiento de un estudio de electrocefalografía. Me imagino que ya todos tienen en mente el concepto, especialmente los que ya hemos realizado estudios de electrocefalografía antes, pero aquí vamos a hablar un poquito sobre esos puntos. Generalmente lo más importante después de verificar las órdenes, tomar los datos del paciente, es la colocación de los electrodos a través del sistema 1020. ¿Okay? Generalmente el paciente para la prueba puede ser que esté acostado en una cama o sentado en una silla cómoda. La idea es que el paciente esté en un ambiente que esté relajado, pero que no se duerma durante los protocolos de activación. Entonces hay que mantener un balance entre la comodidad y poder realizar el estudio efectivamente. ¿Okay? Por eso es muy común en muchos estudios utilizar un recliner, que es como un sofá que se puede echar hacia atrás para durante los protocolos de activación, que vamos a hablar después, que el paciente esté sentado hacia arriba y ya cuando queremos grabar las partes de sueño, poder inclinar el paciente para que ojalá se quede dormido durante el estudio. Muy bien, el estudio de electrocefalografía generalmente se recomienda un mínimo de 30 minutos, pero es muy importante mantener en mente que esos 30 minutos es considerando que hemos grabado los protocolos necesarios para realizar ese estudio. En muchos casos, desafortunadamente 30 minutos no es suficiente para poder grabar todos esos parámetros que queremos grabar, ya sea los diferentes tipos de activación o sueño.
Obviamente cada país, cada clínica tiene su realidad distinta, entonces hay que siempre encontrar un balance entre esa realidad y poder documentar lo más posible para darle una interpretación efectiva al paciente. Ok, siguiendo sobre los procedimientos de electroencefalografía, luego vamos a hablar sobre los protocolos de activación, pero el primero que quiero mencionar es la activación de hiperventilación. Tenemos una presentación sobre ese tema específico, entonces no voy a perder mucho tiempo sobre ese tema. Pero lo recomendado es hiperventilación, que es prácticamente protocolo donde el paciente va a hiperventilizar por 3 minutos, dependiendo de la recomendación del médico. Muy bien. Aparte de eso, otra activación es a través de fotoestimulación, que en la otra presentación de activaciones vamos a hablar en detalle. Es realizada generalmente a través de un dispositivo que se controla a través del equipo de electroencefalografía, que emite una luz de ciertas frecuencias para realizar esta estimulación visual durante el estudio. Generalmente también una duración de aproximadamente 3 minutos. ¿Okay? Muy bien, lo que está haciendo el equipo es grabar esas señales a la computadora para que la podamos visualizar en tiempo real y después el médico durante la interpretación. El médico puede hacer la interpretación durante el estudio en vivo o ya después también. El estudio grabado en español es un electroencefalograma, que también puede ser EEG, en corto. Después de la grabación, un especialista médico de electroencefalografía lee el examen directamente de nuevo desde la computadora que se grabó, desde otra computadora de lectura. La ventaja de esos equipos digitales es que los archivos de estudios se graban digitalmente, igual como un documento de PowerPoint o Word, y se pueden copiar a través del Internet o de diferentes tipos de medios digitales. Obviamente los archivos, dependiendo del tiempo de grabación, pueden pesar mucho más que un PowerPoint, pero hoy en día es mucho más cómodo transferir archivos por medios de Dropbox o USBs, que ya hoy en día pueden llegar por encima de los 10 gigas. Aunque un estudio de electroencefalografía de media hora generalmente no debe pasar más de los 50 megabytes, pero todo depende de la frecuencia de mostraje que estamos grabando esos estudios. ¿Okay? La mayoría de los equipos digitales también nos permite generar un informe digital, ya sea en Word o PDF, con diferentes tipos de informaciones del paciente, ya sea información demográfica, que nos permite también colocar automáticamente interpretaciones a través de drop-downs o escribir manualmente la información, o también pantallazos críticos del estudio que queramos resaltar en un documento automatizado. ¿Okay? Es muy importante mantener varias observaciones sobre EEG, aunque es el gold standard para la evaluación de pacientes con trastornos convulsivos. Es muy importante mantener en mente que un estudio que no muestre actividad abnormal no significa que el paciente no tenga trastornos convulsivos, que es una herramienta que nos ayuda a la interpretación, pero no quiere decir que nos va a dar esa respuesta, desafortunadamente, 100% de los casos. ¿Okay? Y es muy importante mantener en mente que la interpretación de EEG debe ser realizada por un médico que está especializado en la interpretación de lo mismo y que conozca los beneficios y limitaciones de grabación y que considere la información grabada con la información clínica de los pacientes. Entonces, eso es un resumen básico. Obviamente, esos temas pueden ir mucho más profundo, podemos pasar semanas hablando sobre esos temas, pero prácticamente resumiendo los conceptos básicos de la parte de electroencefalografía. No sé si tienen alguna pregunta para mí en ese momento. Si no, quiero dar las gracias y continuaremos con el programa. ¿Una pregunta o duda sobre los puntos que
¿Hemos hablado? ¿No? Muy bien. Sí, adelante. Bueno, hay que mantener en mente que obviamente las bandas de frecuencias que estamos registrando van a mostrar diferentes tipos de frecuencia. Cuando el paciente está despierto en vigilia, podemos ver actividad alfa, beta, si el paciente está pensando en algo, ojos abiertos, ojos cerrados. Si el paciente está durmiendo, podemos ver fenómenos de sueño. Si el paciente entra en sueño leve, podemos ver ondas lentas. Si entra en N2, usos de sueño, complejos K. Pero es muy importante mantener en mente que el sueño es un modo de activación, especialmente como fotoestimulación y hiperventilación. El sueño también nos puede mostrar señales epilépticas. Entonces, generalmente se recomienda que el paciente trate de entrar en sueño ya durante el final del estudio, si es posible. Ya después, el día de hoy, tenemos una presentación sobre técnicas de activación y vamos a hablar en más detalle sobre la activación de sueño y la privación de sueño durante un electro de... ¿Perdón? Es recomendado especialmente. ¿Y quieres añadir algo, Gloria, por favor? Sí, buenos días. Quiero añadir algo para ¿Te usted. funciona? Sí. Su pregunta es si Bueno. el electro en vigilia o sueño sale normal, ¿no? Sería bueno que en los pacientes, buenos días para todos, ¿verdad? Sería bueno que el paciente esté relajado, pero también es bueno hacerlo en vigilia y en sueño, porque la vigilia nos va a dar una información que no vamos a tener en sueño. Por ejemplo, su ritmo basal lo vamos a tener en vigilia. Entonces, ¿cuál es el deber de nosotros, los técnicos? Es llevar la relación con el paciente, mantener al paciente relajado, tratar de que el ambiente en donde está el paciente sea un ambiente donde él esté cómodo. Nosotros, como técnicos, tenemos un factor a nuestro favor. De la puerta del estudio, del consultorio hacia adentro, nosotros somos los que damos las órdenes. De la puerta hacia afuera, papá y mamá. Entonces, si por alguna razón papá y mamá entran con nosotros, a veces papá y mamá están intensos, están exhaustos, están enfadados, el muchachito no se duerme, lo acosté a las 4, no he dormido anoche. Entonces, ¿cuál es el deber de nosotros? Mamá, si usted no se relaja, no vamos a hacer nada. Se pierde el tiempo, se pierde el estudio. Si usted quiere, pase a otra persona y usted espera afuera para que usted se relaje. Y nosotros nos quedamos con el bebé. Nuestra prioridad es el paciente. A nosotros, perdonen si sueno grosera, no nos importan mamá y papá. Ellos nada más es para que nos den la información. Entonces su pregunta es, si el niño no se queda tranquilo, es nuestro deber hacer que el paciente se sienta cómodo con nosotros, buscar canciones, bajar canciones a nuestro celular. Yo tengo una que a la tercera canción el muchachito cae redondo. Se las voy a pasar. Lo bajé en internet y yo la coloco, el muchachito a la tercera canción está desmayado, noqueado, y ahí todo el mundo duerme. Pero ahí es donde entramos nosotros a hacer nuestro trabajo. ¿Ok? ¿Quedó satisfecha con su respuesta? Quítesela. Quítesela. Y cuando tengan un varón, usted le dicen, yo te voy a hacer el peinado de Buzz Lightyear, te vas a la luna, y cuando sea una hembra, te voy a hacer el peinado de Rapunzel, para que tengas la melena larga. O sea, la cuestión es relajar al paciente. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Felipe, al montaje. Tenga. En los puntos... Para que se... No, pero puedo hablar más alto. No. Referente a lo que es el montaje referencial, a los puntos A1 y A2, Sí. dijo que eran los lóbulos muertos. ¿Se puede hacer o en qué afecta si se quedan o se desprenden? O sea, si en bebés, por Sí. lo general, no toleran mucho el tacto. Algunas veces lo hacemos sin ellos. Claro. ¿Hay alguna diferencia entre esos dos parámetros colocados o sin ellos?
Sí, es muy importante mantener en mente los conceptos de los montajes bipolares y referenciales. ¿Okay? Si nos interesa poder ver información directamente de un lóbulo específico, si el paciente está despierto o dormido, cualquier otro tipo de trastorno general, puede ser importante tener un montaje referencial con A1 o A2. Si perdemos el A1, pero conservamos el A2, siempre podemos referenciar manualmente el estudio o podemos tener ya un montaje preconfigurado con toda la referencia A1 o toda la referencia A2 o hasta un montaje con la referencia A1 y A2 promediada. En el caso de que tengamos electrocardiograma, ruido de electrocardiograma o cualquier otro tipo de trastorno. Pero en montajes bipolares, pero no nos interesa el A1 y el A2 generalmente. Pueden ser que no estén en esos montajes. Entonces todo depende si el médico está utilizando montajes monopolares, referenciales para la interpretación. ¿Okay? ¿Otra pregunta? Gracias. ¿Qué tanta interferencia pueden dar en el paciente las prendas, los celulares, las monedas de los bolsillos? O sea, ¿qué tan importante es hacerle quitar al paciente todo eso que puede dar artefactos? Claro. Bueno, después vamos a hablar sobre artefactos, pero es muy importante mantener en mente que los equipos digitales están grabando actividad electrónica. ¿Okay? El oro puede conducir a actividad electrónica, por eso los electrodos están hechos de oro. Entonces, todo lo que es oro va a conducir electricidad, ya sea desde el paciente, electrocardiograma que viene de la mano, una prenda de oro, a través de la luz fosforescente. Entonces, ya que los electrodos son como antenas que están registrando la actividad a través de oro, se recomienda mantener otro tipo de metales que conducen la actividad al mínimo. ¿Okay? En algunos casos como joyería podemos quitar, en algunos casos no podemos, como dentaduras y cosas de ese. Exacto. Pero sí, es muy importante mantener en mente y luego durante la presentación de artefactos vamos a hablar sobre todos esos conceptos. No, yo más bien le voy a responder a la señora que preguntó ahorita con respecto al paciente, que si tiene que estar dormido o tiene que estar despierto. Eso va a depender del médico y de la historia clínica del paciente, porque por lo regular los médicos indican vigilia y sueño, y hay diferentes tipos de epilepsia. Hay pacientes que te convulsionan en sueño, y hay pacientes que hay que estimularlo, ponerlo a leer, ponerlo a cantar, ponerlo a escribir, y ahí te presenta una crisis durante el estudio. Entonces, uno enfrenta situaciones difíciles con ese tema de los pacientes, pero hay médicos que te dicen en vigilia, y son pacientes pequeñitos que no es fácil enfrentarlo, pero sí resultan al final. A veces uno le pone hasta un jueguito en el celular y te hacen una crisis automáticamente, porque lo que te hace es una crisis de ausencia y uno la puede captar. Por eso es tan importante utilizar el video durante ese tipo de procedimientos. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién más? Buenos días. Para saber cómo arroja un mejor resultado, si hacer la hiperventilación y también el proceso del fótico antes de que la persona esté durmiendo o después de dormir. Bueno, generalmente se recomienda que el paciente esté despierto durante esos dos procedimientos, especialmente hiperventilación, porque si está durmiendo no va a poder hiperventilizar, pero se recomienda, y vamos a hablar sobre eso en detalle durante la presentación de activaciones, pero se recomienda que el paciente esté despierto y luego ya al terminar esos dos modos de activación, ya el paciente se puede dormir, si puede. Disculpe, Sí, al parecer lo dije mal. sí, digo.
¿cómo arroja un mejor resultado? Si utilizar hiperventilación y el fótico luego de que la persona duerme, es decir, luego de que duerme, claro está, lo despertamos, arroja un resultado, o si antes de dormirla utilizar esos dos procedimientos. Antes de dormir, y por eso es que se puede utilizar la herramienta que mencionó el doctor de privación de sueño. Entonces el paciente puede llegar privado de sueño, porque la idea es, no queremos una crisis epiléptica, pero queremos poder ver esas ondas epilépticas que nos ayuda a hacer una interpretación. Y prácticamente lo que estamos haciendo es causando estrés en el paciente. Privación de sueño es un modo de estrés en el paciente. Entonces se recomienda generalmente privar al paciente de sueño durante esos modos de activación y ya después puede descansar, porque el entrar al sueño también es un modo de activación. Sí. Okay. Adelante, doctor. Es de suma importancia la foto y la hiperventilación. No todos los pacientes tienen la misma historia clínica, pero hay pacientes que hay que hacerle incluso 2 hasta 3 hiper o foto, porque son pacientes que van con crisis de ausencia y tú lo pones una vez, 3 minutos, o lo pones prolongado, sopla, 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 o mira la luz, y ahí o te hacen la crisis o te tiran descargas. Y así se le hace un poco más fácil a los neurólogos a la hora de interpretar los estudios. Felipe. Pregunten. Sí, adelante. Claro, bueno, en esos casos hay que uno ser creativo con los pacientes. No siempre va a ser posible, especialmente si el paciente está con privación de sueño, pero en algunos instantes se puede trabajar con diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, un molino para la asistencia de hiperventilación, que la mayoría de ustedes tienen un molino que se le obsequió. Y eso nos ayuda al paciente a mantenerlo en vigilia, ya sea jugando con... Obviamente el paciente tiene que estar relajado, entonces no puede estar jugando, pero algo que le permite mantenerse quieto, pero en vigilia también. ¿Okay? Pero a veces es más fácil decirlo que hacerlo, especialmente en pacientes que vienen ya con privación de sueño, porque los padres lo levantaron muy temprano para ir al hospital o ya lo que sea. Yo quiero hacer una pregunta. Yo soy nueva en este sistema, pero yo estuve leyendo, dice que es recomendable que el paciente antes de realizar el estudio debe lavarse la cabeza. Otra pregunta también que está un poco en duda. Cuando una paciente presenta una convulsión en el momento del estudio, ¿se le debe administrar medicamento o no? Ok, la primera pregunta sobre lavado de cabeza. El objetivo de decir al paciente que se lave la cabeza es para bajar el nivel de impedancias. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el polo tierra está enviando esa señal y esa señal está siendo registrada por los canales activos. Lo mismo pasa durante el estudio, pero está registrando las zonas cerebrales. Lo que pasa es que el cuero cabelludo puede tener células muertas y sal a través de tierra, de sudor, y eso empeora el nivel de impedancia y la conductividad entre el electrodo y el cuero cabelludo. Entonces, lavar el pelo ayuda a intentar de bajar esos elementos que nos pueden obstruir el estudio. Ahora, eso todo depende de los requerimientos, también el paciente, que tan pueda tomar en cuenta las recomendaciones, pero también hay que mantener en mente que no solamente esos elementos, pero también la piel afecta el nivel de impedancia. ¿Okay?
La piel oscura generalmente es más gruesa en términos del epidermis y eso puede elevar también las impedancias. ¿Okay? Obviamente tenemos, y luego vamos a hablar sobre esto, tenemos productos que nos ayudan para bajar esas impedancias a través de New Prep, que es un gel que nos permite limpiar esa área. En algunos casos hay que limpiar muy bien, hasta no sacar sangre, pero eliminar la primera capa del epidermis para asegurar que tengamos una señal factible para esos pacientes. Entonces, hay muchos elementos y no todos los pacientes son iguales. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, un paciente que no tiene pelo sea más fácil que otro. No necesariamente. Exacto. El que no sabe de electroencefalografía dice, no, a mí deme uno sin pelo porque es más fácil. El que sabe dice, no, yo no quiero nadie sin pelo porque obviamente el cuero cabelludo está expuesto a los elementos del sol, todo, y eso cambia todo el sistema. Quiero hacer mención de algo, que nosotras, como somos muy coquetas, ¿verdad? Utilizamos extensiones de cabello. Entonces hay algunas colocaciones de pelucas que pasan por donde pasan nuestros electrodos. Entonces es recomendable a la hora de hacer un electroencefalograma que se esté buscando una actividad para ir a un quirófano, o sea, para que a ver si el paciente es candidato para una cirugía de epilepsia, sería muy recomendable mandar a retirar las extensiones, ¿ok? Porque hacen impedancia, pasan por donde nosotros debemos colocar el electrodo, entonces la información que vamos a obtener, a pesar de que viene de esa área, no es del área específica, ya que la extensión del cabello está pasando por allí. ¿Ok? Buenos días. Buenos días. A pesar de las extensiones, también tenemos otro factor, las trenzas. Las trenzas, que las hay que mandarlo a extensiones, quitar. la gelatina, Exactamente. el gel, la cremita, el aceitico para que no se me vea seco, el maquillaje. El maquillaje está ocasionando mucho artefacto, sobre todo en esta región de acá. Bueno, ¿qué otros factores? Son muchos en realidad. Sería cuestión ya de nosotros utilizar lo que se conoce por sentido común, ver qué nos favorece más. Yo conozco personas que utilizan el alcohol y el Nupret para limpiar la impedancia, ¿ok? Y es buenísimo porque a ellas les funciona de maravilla. Yo utilizo alcohol solo o Nupret solo y me funciona bien, o sea, es cuestión de lo que nos funcione a cada uno, porque también tenemos que tomar en cuenta el área donde se está haciendo el estudio, la contaminación que haya en el ambiente, o sea, eso no depende ya de nosotros, también depende del ambiente en donde nos encontremos, ¿ok? Por eso es tan importante la impedancia, trabajar con la impedancia es la base del éxito para nosotros, porque mientras más alta sea la impedancia de un electrodo, más problemas vamos a tener durante el trazado. Y si estamos en cuidado intensivo y la impedancia por las nubes, olvídenlo, que ahí van a pasar el día entero. Algo para contestarle a la joven que preguntó allá atrás sobre los niños. Nosotros tuvimos una paciente de 5 años que se portó mejor que cualquier adulto. ¿Por qué? Porque la madre tuvo la iniciativa de motivarla. Le dijo, mami, si te portas bien, te compro un helado al salir. Yo tengo una sugerencia, una idea, ¿no? Yo compro los stickers, las calcomanías de la carita, lo hiciste bien, excelente trabajo. Cuando terminan, yo los pongo a elegir. Hay niños autistas, hay niños que son especiales. Tengan una cajita de colores con hojas, las hojas donde ustedes anotan el nombre del paciente, pónganlo a dibujar. Yo tengo un dibujo que me hizo un niño autista y nadie cree que ese dibujo me lo hizo un niño autista. Me hizo el piso, me hizo un árbol de cereza, porque él me preguntó, yo le digo, ¿me gusta la cereza? Me hizo un árbol de cereza y yo lo tengo en mi consultorio y todo el que lo ve cree que ese dibujo me lo hizo un niño normal y fue un niño autista. O sea, todo depende de lo que nosotros interactuemos con el paciente para que ellos se relajen y colaboren con nosotros. Son niños que no nos conocen. Entonces, a lo mejor nada más nos van a ver esos 30 minutos o esa hora que vamos a estar con ellos. Entonces, tratemos de que el tiempo que ellos estén con nosotros sea tiempo diferente.
porque ya ellos tienen una condición, no le amarguemos más la existencia. Hagámosles ese ratico, divertido, cantemos con ellos. La vaca Lola, cantala 1000 veces la vaca Lola. ¿Qué te gusta a ti, Car? Bueno, entonces cachao, o no sé, buscar la manera de que ellos se sientan que nosotros no estamos ahí para apoyarlos. Porque las pullas es el terror de ellos, nosotros no tenemos pullas. Entonces, esa es la importancia de nosotros. Me enfatizo mucho en los niños porque realmente es la parte más difícil de esto, ¿no? Yo prefiero trabajar con niños. Ay, mi amor, yo le hice un video a mi gata, bailando la gata Lola, porque ahora yo tengo una gata que se llama la gata Lola, para ponérselo a los niños. Y ellos se ríen y ellos se relajan. Esa es la parte, de verdad es muy bonito. Yo prefiero trabajar con niños que con adultos, porque nosotros mentimos. Los niños no. Entonces, seguimos. La joven aquí me estaba diciendo de la hiperventilación. Yo le estaba diciendo que los niños no se ponen a hiperventilar. Se le pone la fotoestimulación allá, yo no se la pongo. De 5 años para abajo, yo no se la pongo. ¿Cómo usted descubre una crisis de ausencia sin HVP? Por ejemplo, cuando ellos están durmiendo, ellos no se ponen a hiperventilar porque el estudio se le hace eternamente durmiendo. De 5 años para abajo, ya así de 6 años para arriba. Sí. Bueno, de todas maneras, no vamos a caer en ese tema porque más adelante vamos a explicar la importancia de cada método de activación. Y usted se va a dar cuenta, y todos nos vamos a dar cuenta, por qué es tan importante o no, y cuál caso amerita y cuál caso no. Hay niños que colaboran. Realmente yo tengo niños de 1 año y medio, hay hasta de 1 año, que nos ponemos a soplar. Sopla el papel que no te toque la nariz. Y ellos soplan. Cuando usted ve que ellos no están soplando, usted le pega el papel a la punta de la nariz. Y cuando usted ve que están soplando, dale que se te va a pegar. O sea, es la cuestión de hacer, ese es nuestro trabajo, hacer que ellos colaboren porque están buscando algo específico. Por ejemplo, un niño con déficit de atención, un niño con hiperactividad, necesitan sus estímulos, los necesitan porque nosotros estamos buscando cambios a nivel eléctrico cerebral y la única manera de hacerlo es teniéndolos conectados y haciéndole los estímulos necesarios. De todas maneras, más adelante, cuando Felipe dé el seminario de activaciones, usted se va a dar cuenta de la importancia. Todos. El doctor allá una vez me dijo, donde yo trabajo, que no pusiera a los niños a hiperventilar, por eso te lo digo. La hiperventilación, los niños no se ponen, me dijo. Mire, la hiperventilación está contraindicada, y esto lo voy a decir y vamos a este tema para no saltarnos y perdernos. La hiperventilación está contraindicada en niños con anemia falciforme, en niños que han tenido accidente cerebrovascular, en niños con enfermedad con moya-moya, ¿ok? En niños que tienen problemas cardiovasculares o pulmonares. Entonces, nuestro deber es preguntar, ¿qué enfermedad de base tiene usted? ¿Usted es anémico? ¿Sufre algún tipo de anemia? No tengo ninguna anemia, perfecto. ¿Sufre de enfermedades cardíacas, de pulmonares? No, perfecto. ¿Tiene enfermedad moya-moya? ¿Qué es eso? Si te dice que es eso, es porque no tiene esa enfermedad. ¿Ha tenido un ACV? ¿Qué es eso? No ha tenido un ACV. Entonces ya usted sabe que usted puede hacerle un HVP a ese niño, siempre y cuando el niño colabore. También todo depende de su doctor. Si su doctor en específico no quiere que usted le haga HVP a los niños, usted sigue las instrucciones de su doctor y no realiza la HVP. Pero en la teoría y en la literatura nos indica que todo aquel que colabore debe realizársele un HVP. Incluso no todas las personas grandes tampoco se le hace hiperventilación. Por ejemplo, las personas que sufren de corazón no se le puede poner hiperventilación. Es lo que acabo de decir. Es lo que acabo de decir. Lo puede sofocar mucho. Sí. Bueno, entonces vamos a pasar con la medición. ¿Hay alguna pregunta con relación a lo que se habló? Ok, entonces ahora vamos a avanzar a hacer... Ajá. Y yo te apuesto 1000 a 1 que el mismo médico que le dijo eso a ella es uno que me dijo a mí
que en muerte cerebral no se puede hacer un montaje de doble distancia. O sea, entonces vamos a continuar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Felipe, permiso. Miren, no se rían, estamos serios. Tenemos muy poco tiempo y hay mucho material. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo voy con este chico que tiene una melena espectacular, ¿verdad? Cuidado que te ensucio. Voy a hacer la medición. ¿Cuál es la importancia de la medición, mi gente? Con una medición y con una buena colocación de los electrodos, nosotros como personas, como técnicos, podemos tener la seguridad de que nuestro trabajo ha sido bien hecho. Cuando yo hago un paciente, personalmente cuando yo hago un paciente, cuando yo realizo un electroencefalograma, y yo no mido al paciente, aún con los años de experiencia que yo tengo, yo digo, ¿y será verdad ese foco que yo vi allá? Porque no medí mi paciente, ¿ok? Cuando aquí hay médicos que mandan a hacer un electroencefalograma, menciono uno, el doctor Vidó, porque él va a llevar ese paciente a cirugía, ¿ok? Y él manda a hacer el electroencefalograma de 4 horas, de 6 horas, para él obtener la mayor información de dónde viene esa crisis. Si yo monto a este paciente y le mando el video al doctor Vidó y digo que T3 está aquí y que T5 está aquí y que la actividad que yo tengo es en T5, cuando el doctor Vidó abra, no va a operar en T5, va a operar en T3. Bueno, en este caso T4, T6, que tengo el lado derecho. ¿Ok? Entonces, la importancia de la medición es porque con exactitud vamos a colocar el electrodo en donde va. Nos toma 5 o 10 minutos más, pero vamos a hacer un trabajo que nosotros, yo, cuando pongo mi cama en mi almohada, mi cabeza en mi almohada, digo, yo hice mi trabajo bien. Tengo mi conciencia tranquila. Yo soy madre, yo soy tía, yo soy hija, y mi familia me duele. Entonces, si a mi familia le pasa algo, yo quisiera que mi familia encontrara una persona capacitada en lo que mi familiar necesita en la rama de la salud. ¿Sí me doy a entender? Entonces, yo trato de hacer mi trabajo como si fuera mi hermano, mi sobrino, mi mamá, mi papá, el que está ahí, y no un extraño. ¿Ok? Esa es la diferencia de esto. Entonces, la medición es básica, es simple. Gloria, Felipe va a continuar con el slide que le falta. Pero, ¿el break? No, yo te aviso. Okay. ¿Después del break? Sí, lo que podemos hacer, Gloria, yo voy con la presentación. Y después del break hacemos la conexión. ¿Te puedes retirar? Gracias. ¿Está bien? Muy bien, entonces, esa presentación es un resumen de lo que es el Sistema Internacional 1020. Luego de la presentación vamos a hacer la colocación para que puedan ver de primer vistazo la colocación. Ya como mencioné anteriormente, fue desarrollado por el panel mundial para distinguir un sistema internacional que funcione a nivel mundial para la mayoría de los pacientes que se le va a realizar un estudio de electroencefalografía. ¿Okay? Se llama el sistema 1020, de nuevo porque utilizamos puntos específicos de medición y se dividen en porcentajes de 10 y 20%. Luego también vamos a hablar sobre 5%, pero ya eso será en otros slides. Aquí podemos ver el hemisférico izquierdo, que está en azul, hemisférico derecho, que está en rojo, y la línea central, línea 0, está en negro. Y como platiqué antes, cada punto indica un lóbulo y su distancia a la línea 0. ¿Okay? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la preparación del sistema 1020. En total, utilizamos 21 canales. 19 de esos canales son canales activos y 2 de esos son considerados canales referenciales. De esos 2 estoy hablando de A1, A2. Vamos a hablar un poquito más sobre ellos. En algún tipo de estudios se puede utilizar canales adicionales del sistema 1010.
Hoy en día vamos a hablar solamente un poquito sobre el 10-10. Y es muy importante mantener en mente que para poder comprobar que hemos hecho una colocación adecuada es necesario medir el sistema 10-20. Obviamente cada situación tiene su realidad dependiendo del tiempo y experiencia, pero es muy recomendado intentar de medir el sistema 10-20 cuando posible. ¿Okay? Muy bien. Prácticamente lo que estamos haciendo es, estamos midiendo de diferentes puntos de la cabeza del paciente. Son puntos genéricos que la mayoría de los pacientes tienen y tomamos esas medidas que generalmente se miden en centímetros o en milímetros y los dividimos en porcentaje. ¿Okay? Muy bien. De nuevo aquí tenemos la vibración para los lóbulos de la cabeza, F frontal, C central, O occipital, A auriculares, son las orejas, frontopolar, la frente, temporal y parietal. ¿Okay? Y aquí podemos ver una imagen de los planos de los lóbulos. ¿Okay? Muy bien. Un resumen de lo que ya hemos hablado. ¿Okay? La imagen de nuevo. Bueno, sobre los puntos de identificación para el sistema 10-20, aquí podemos ver, hay 4 puntos en totales. La nación, el inión y los puntos preoculares izquierdo y derecho, que vamos a hablar sobre cada uno de estos en unos minutos. Muy bien. El punto nación y inión son puntos que observamos prácticamente en todos los pacientes, pero no se pueden clínicamente identificar directamente. Por ejemplo, el nación, que generalmente es en la área, ¿sí? Tenemos una muestra, a ver si, un segundito. Ok. Muy bien. El punto de inión es el puente de la nariz, donde generalmente van las gafas, donde se divide la frente y el inicio de la nariz. ¿Okay? No es un punto científico, pero es el punto de medición donde vamos a iniciar esa medición con el metro en centímetros o milímetros. ¿Okay? Ese es el primer punto de identificación. El segundo punto es el inión. ¿Okay? El inión es la parte posterior de la cabeza. Generalmente se categoriza después de un bump, como donde está la incisión atrás de la cabeza. La protuberancia. La protuberancia, exactamente, gracias, atrás de la cabeza. Y ese es el punto inión de la cabeza del paciente. Esos 2 puntos son muy importantes para iniciar la medición del sistema 10-20. Y luego vamos a ir paso por paso durante ese procedimiento. Muy bien. Los próximos 2 puntos son los puntos preoculares, que también es el tragus, que es la incisión de la oreja derecha e izquierda. ¿Okay? Y es muy importante para las mediciones del lado izquierdo a la derecha, que vamos a hablar transverso, que vamos a hablar sobre ello en unos minutos. ¿Okay? Muy bien. Es muy importante, en esta presentación vamos a hablar sobre cómo localizar esos puntos, medir las distancias, marcar esas posiciones y preparar el lugar para la aplicación. Eso lo vamos a hacer ya después durante el taller de colocación. ¿Okay? Aquí podemos ver 2 imágenes de los puntos de nación y inión. ¿Okay? Muy bien. El primer paso es medir con la cinta métrica desde el nación al inión. ¿Okay? Como podemos ver aquí en esta imagen,
Estamos midiendo de aquí hasta aquí. Y desde la parte de encima de la cabeza, eso es lo que podemos observar. ¿Ok? Muy bien. El sistema se llama 10-20, ¿por qué? Porque utilizamos las mediciones en porcentaje de 10 y 20%. ¿Ok? Muy importante mantener en mente que todos los puntos de referencia de medición, ya sea preocular o nación o Enian, siempre se inicia con 10% de esa medida. ¿Ok? Y por eso en este caso empezamos con FPZ, que es un 10%. ¿Okay? Ahora, el FPZ, que podemos ver aquí, a ver, el FPZ que no podemos ver aquí, pero está aquí mismo, es un punto de medición. Cuando estamos midiendo es importante medir ese FPZ porque nos va a dar los otros canales necesarios para el sistema 10-20. Generalmente se coloca el polo tierra en FPZ. Entonces, si no saben dónde colocar el polo tierra del equipo, se recomienda en FPZ la colocación o la referencia. Pero la mayoría de los equipos tienen su referencia y polo tierra separados. Entonces, en ese caso, el polo tierra debería ir en FPZ, en la frente del paciente. Muy bien. Entonces, medimos el total y dividimos eso en 10%. ¿Okay? Cuando estamos empezando, si no sabemos los valores numéricos, podemos crear una tabla con todas las medidas genéricas que vamos a encontrar de un paciente y podemos dividir esa información en 5%, 10% y 20%, que es el cálculo general que vamos a utilizar, o podemos utilizar una calculadora para encontrar ese porcentaje. Lo más importante es saber cómo utilizar ya sea la calculadora o memorizarse el valor, ya sea 5%, 10% y 20%. ¿Okay? Muy bien, entonces, como mencioné anteriormente, siempre desde el punto de medición iniciamos con el 10%. ¿Okay? Ya después de completar el 10% tenemos el primer punto, que es FPZ, donde va el polo tierra. Y luego vamos a continuar con 20%, ¿okay? Que es el primer electrodo de exploración, primer electrodo activo, que es FZ. Continuamos con 20%, ya tenemos 50% de la medición que hemos medido del National Enian y nos da CZ. ¿Okay? Y ahora hay dos maneras que podemos continuar. Podemos iniciar de nuevo del Enian 10%, 20 y 20, o continuar desde CZ, ¿okay? Utilizando 20% que nos da PZ y el otro 20% que nos da OZ, o podemos iniciar desde el Enian 10% OZ, 20 PZ y otro 20 CZ. El OZ es igual al FPZ, no se coloca un electrodo ahí específicamente, pero es necesario para poder identificar el O1 y el O2. ¿Okay? Vamos a hablar sobre eso en unos minutos. Muy bien. Aparte de esas mediciones que nos va a dar FPZ, FZ, CZ, PZ y OZ, vamos a medir del preocular izquierdo al derecho, del derecho al izquierdo. De la misma manera, con 1 metro, ¿okay? Cruzando el punto CZ que ya hemos marcado. Muy importante cruzar el punto CZ. ¿Okay? Igual, los puntos de medición preocular, que es el tragus, que se dice en inglés, de un lado al otro, iniciamos siempre como es una área de medición, empezamos con el 10%. ¿Okay? Que nos va a dar a ambos lados T3 y T4, que es el lóbulo temporal. T3 es lado izquierdo porque es número impar, T4 lado derecho porque es número par.
¿ok? Igual podemos ir de izquierda a derecha o derecha a izquierda, como quieran. En ese caso vamos a ir de izquierda a derecha. 10% T3, 20% de ese valor total C3. Otro 20% estamos en 50% que es CZ. ¿Ok? Podemos continuar otro 20% que nos va a dar C4 y otro 20% que nos va a dar T4 o empezar desde el 10%, 20 y 20. Nos da 100% de la medida total. ¿Ok? Muy bien, ahorita mismo tenemos ya marcados del nación, Alineen y de los dos precolares. Esa es la mayoría de los puntos que vamos a medir, pero no hemos terminado el sistema 10-20. ¿Okay? El tercer paso es la medida circunferencial, ¿okay? Que es muy importante para poder tener los otros canales de electrocefalografía y se miden a través de todos los puntos de 10%. ¿Okay? Por eso es que aunque no se marque el FPZ, no se coloque un electrodo exactamente en FPZ o OZ, es importante marcarlos para poder identificar exactamente el punto de medición para el circumference. ¿Okay? Entonces FPZ, T3, OZ, T4. Esos son todos los puntos, los 4 puntos del 10%. ¿Okay? Muy bien. Aquí tenemos la medida total prácticamente. Eso nos va a ayudar a obtener todos esos canales que están aquí. Muy bien. Aquí es cuando cambia un poquito la cosa. Y aquí es cuando alguien que está aprendiendo el sistema 10-20 es donde se pierde. ¿Okay? El sistema 10-20, la mejor manera de aprenderlo es memorizárselo. ¿Okay? La práctica, la colocación de electrodos, el manejo del pelo, eso ya es secundario. Lo que pasa muchas veces cuando alguien quiere aprender el sistema 10-20, quiere empezar a conectar electrodos en la cabeza de alguien, quiere empezar a tocar al paciente la cabeza, conectar los electrodos. Pero la verdad es que para aprender ese sistema se debe dividir esos dos como dos distintos procedimientos. La parte teórica y la parte práctica. ¿Okay? Es muy importante memorizarse los pasos y saber cómo calcular los porcentajes con una calculadora o ya automáticamente. ¿Okay? Digo eso porque en este caso ya no es 10 y 20%. ¿Okay? En este caso es 5% y 10%. Si estás tomando en cuenta 100% de la medida. Si estás tomando en cuenta solamente 50% de la medida, en ese caso puedes utilizar 10 y 20%. ¿Okay? Que vamos a hablar un poquito sobre eso, pero generalmente, para no confundirnos, recomendamos utilizar el total de la medición y cambiar a 5% y 10%. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son los puntos que vamos a utilizar el 5% y cuáles son los puntos del 10%? ¿Okay? Bueno, la manera más fácil de memorizarse eso es que esos puntos son los puntos donde no vamos a colocar electrodos de electrocefalografía, que son FPZ y OZ. ¿Okay? Por eso es que marcamos esos canales, porque el polo tierra se puede generalmente colocar en cualquier parte de la frente, no hace ninguna diferencia. Pero para poder identificar FP1, FP2, O1, O2, tenemos que saber exactamente dónde están esos puntos de FPZ y OZ. Entonces, cuando empezamos a medir, siempre medimos de FPZ hacia el otro punto y podemos iniciar desde FPZ hacia la derecha o hacia la izquierda, no importa, pero siempre 5% del punto de medida. ¿Okay? Entonces, 5% a la derecha nos da FP2 y ese es 5% de la medición total. Luego de FP2 a F8, 10%. De F8 a T4, otros 10%, ya tenemos 25% de la medición total. Entonces, prácticamente lo que estamos haciendo es dividiendo la cabeza del paciente entre 4 quadrants. 1, 2, 3 y 4. ¿Okay? Podemos continuar con 10%, 10
Y ya tenemos del T4 al T8 10% y del T6 al O2 10%. Ahora, si queremos confirmar exactamente la ubicación desde el OZ, podemos medir desde el OZ al O2 5%. ¿Okay? Y repetimos el mismo proceso en el lado opuesto. Ahora, la mejor manera para aprender esto, en mi opinión, es en papel. ¿Okay? ¿Cómo lo hago? Podemos inventarnos los valores o podemos medir la cabeza de alguien. Entonces tomamos la primera medida del nación, el linien, de preocular izquierdo, de preocular derecho y luego un circumference que nos podemos inventar en la área como a donde iría un gorro. ¿Okay? Tomar esas tres y hacer paso por paso en papel. Documentar el sitio, el porcentaje y el valor numérico de esa medida en centímetros o milímetros. ¿Okay? Eso ayuda a memorizar los 3 pasos que hemos hecho hasta ahora. ¿Okay? Porque todavía falta otro paso, que es el 4.º paso de medición, ya que todavía nos faltan, aunque ya tenemos casi todos, todavía nos faltan 4 canales que no hemos documentado, F3, F4, P3, P4. P3 y P4. ¿Okay? Y eso es a través de la medida longitudinal, ¿okay? Que podemos medir, también se puede hacer de varias maneras. Podemos medir desde FP1 a O1, cruzando el C3, que ya tenemos del lado izquierdo, y lo mismo del lado derecho de FP2, cruzando C4 a O2. ¿Okay? Hay 2 maneras que podemos tomar esa medida. La podemos tomar desde FP1 a O1 y FP2 a O2 y dividir en 25%. ¿Okay? O medir desde FP1 a C3 y dividir eso en 50%. Como les sea más fácil. ¿Okay? Entonces, todo es como ustedes lo encuentren más fácil y la práctica que ustedes quieran aplicarle a esos conceptos. ¿Okay? Si medimos de FP1 hasta O1, 25% nos da F3, 25% C3 que ya teníamos, 25% P3 y 25% O1. O si medimos de FP1 a C3, 50% y 50%, ya tenemos el 100% y nos da F3. Y si hacemos lo mismo de C3 a 1, 50 y luego 50 nos da la medida desde aquí. ¿Okay? Es una manera que podemos rápidamente identificar esos 4 canales, como podemos ver aquí. ¿Okay? Muy bien, aparte de eso, hay otros canales que son muy importantes, que no se miden en la parte del 10-20. En el caso de los canales de referencia, como los auriculares o las mastoides, auriculares, que es el lóbulo de la oreja izquierda y derecha, que es A1, A2, o M1, M2, que se utiliza muy común en estudios de sueño, que es el hueso mastoide atrás de la oreja del paciente, y es igual, el mastoide izquierdo es M1 y mastoide derecho M2. Lóbulo, auricular 1, auricular 2, mastoide, el hueso mastoide atrás de la oreja, M1, M2. Tengan eso en mente. Electrodo de tierra que generalmente se coloca en el punto F, PZ, y hay muchos equipos digitales que tienen su canal separado de referencia, que eso puede ser conectado cerca del CZ o entre FZ, CZ. Debe estar conectado en la parte electrocefalográfica del paciente, es decir, no puede estar en la frente con el polo tierra o en un brazo o en alguna otra parte del cuerpo, tiene que estar en la parte del cuero cabelludo del paciente. ¿Okay? Y por último, aquí tenemos diferentes implementos que son muy importantes utilizar durante la colocación. Es muy común iniciar la colocación, pero luego nos damos cuenta que nos faltan algunas herramientas y estas son algunas de ellas. Son cosas muy comunes que estoy seguro que ya ustedes han trabajado con ellas en el pasado, como cinta de medición, lápiz de marcar para los puntos, pinzas para el cabello, aplicadores para poder limpiar cremas, electrodos adhesivos quizás para electrocardiograma, otros parámetros,
Y también pudieran utilizar otros químicos como colodión, que es un químico que hay que tener mucho cuidado con la aplicación, ya que es muy inflamable y requiere de un ambiente con bastante ventilación, pero en los Estados Unidos y en otras partes del mundo es utilizado para estudios de monitoreo extendido o en pacientes pediátricos o infantiles, donde es muy difícil controlar que se quiten los electrodos, ya que el colodium, ya cuando se pega y se seca, ya es casi imposible arrancar sin el alcohol. ¿Okay? Pero en Estados Unidos es muy regulado porque se puede utilizar para hacer bombas. Entonces, en los Estados Unidos, como es muy inflamable, entonces muchos hospitales no lo utilizan y en Latinoamérica depende del país también. Pero mantengan en mente que existen otros tipos de químicos aparte de la crema conductora. Muy bien, eso es un resumen de la parte del IES 20. Los conceptos, ya después del break, vamos a hacer la práctica. Esa fue la parte de teórica y luego vamos a hacer la parte de aplicación. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Cualquier duda, estoy aquí.